Hora de estudio bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por sintonizarnos. Es un gozo para mí poder estar nuevamente con ustedes, representando a nuestro Señor Jesucristo y ministrando su palabra a otros. Estuve expectante para dar el estudio de hoy, ya que se trata de uno muy interesante e informativo. Se trata de la sección Aprenda cómo hacerlo, en nuestro estudio de cómo tener una vida cristiana victoriosa. Se trata de algo que todo creyente quiere saber y la respuesta está en la Biblia. Voy a pedirle que vaya a la epístola de Pablo a los Romanos en capítulo 8. Vamos a ver los métodos que Dios nos dio para poder vivir una vida santa y tener la victoria sobre el pecado. El primer paso en el proceso de Dios para hacer que el hombre sea santo es la encarnación. Sí, en Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne, y en 1 de Timoteo 3:16 que fue manifestado en carne. En otras palabras, Cristo, que existía en forma de Dios eternalmente, se hizo hombre y fue expuesto a las debilidades que el pecado impuso en el cuerpo humano. Se hizo susceptible a la debilidad, la preocupación, la angustia, el sufrimiento. Según Hebreos 2:14 se hizo partícipe de sangre y carne, tuvo un cuerpo especialmente preparado para él, tal como dice Hebreos 10:5. No se trata solamente de una encarnación, va más allá de eso. Cristo se encarnó, tal como la carne de un hombre pecador, pero sin pecado. Su naturaleza humana era como nuestra naturaleza pecaminosa, pero sin pecado en sí misma. Atención. Se trataba del primer paso en el proceso por el cual Dios logró lo que la ley no podía lograr. Ahora, el propósito de Dios, o sea, el propósito de la encarnación, lo encontramos en Romanos 8, 3 y 4. En el versículo 3 leemos: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios, en la segunda persona de la Trinidad, Cristo mismo, descendió del cielo? La respuesta está en el versículo 4. Con la venida de Cristo, con su muerte en la cruz, Dios condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo al enviar a su Hijo para que sea una ofrenda por el pecado? ¿Qué hizo Dios? Condenó al pecado en la carne. En el cuerpo de Cristo Dios volcó su ira sobre el pecado, condenó al pecado en la carne. Es porque Cristo cargó con nuestra condena en su propia carne que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo leemos en Romanos 8:1. Cristo soportó la maldición que implicaba el pecado por las demandas de la ley. ¿Y por qué lo hizo? Para salvar y santificar a las víctimas del pecado. Lo hizo para poder salvar a su pueblo de sus pecados, como leemos en Mateo 1:21. Se trata del proceso divino por el cual los hombres son santificados. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:24 dice: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Mi querido hermano en Cristo, mi hermana, no malinterpretemos el propósito de nuestra redención. La palabra de Dios es muy clara al decir: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo leemos en Romanos 8:4.
La justicia que la ley requiere que se cumpla en nuestras vidas. Colosenses 1, 21 y 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La justicia de la cual Pablo habla en Romanos 8:4 no es la justicia imputada en la justificación, sino la santificación práctica. Creo que las palabras "no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu" apoyan lo que estamos diciendo. Esas palabras describen la manera en la cual el creyente debe comportarse, su conducta. La santificación se manifiesta en la vida de aquel individuo que vive y actúa guiado por el Espíritu Santo. Ahora, fíjese el proceder del creyente aquí. En el capítulo 7, el apóstol Pablo no intentó ocultar su conflicto en ningún momento. Tampoco vemos ningún intento de esconder el hecho de que la victoria era imposible por sus propias fuerzas. La liberación del poder del pecado debe venir de otro lado, no de nosotros mismos. Pero gracias sean dadas a Dios. La liberación viene a través de la persona del Espíritu Santo. El procedimiento por el cual el creyente experimenta la victoria lo vemos en los versículos siguientes. Permítame expresar mis pensamientos e ideas a continuación. Primero, debemos reconocer que el Espíritu Santo se nombra al menos 18 veces en este capítulo 8 de Romanos. Léalo y subraye cada vez que aparece el Espíritu Santo. Creo que este es un factor fundamental en nuestra victoria sobre el pecado. Ahora, no es suficiente que sepamos de la existencia del Espíritu Santo en la Trinidad. De la misma manera, no es suficiente que recitemos un credo que diga "creo en el Espíritu Santo". Muchas personas que son salvas no están familiarizadas con el Espíritu Santo. De hecho, he conocido personas que hablan ligeramente en cuanto al Padre y en cuanto al Hijo, pero rara vez mencionan el Espíritu Santo. La Iglesia de Cristo, en su mayoría, no percibe al Espíritu Santo, lo ignora. Hace muchos años atrás fui pastor de una iglesia en Detroit, Michigan, la cual había sido pastoreada anteriormente por el Dr. William Polkman. El Dr. Polkman dijo en una ocasión: "A mi parecer, no existe otra doctrina menos comprendida y mal usada que la del Espíritu Santo". Nuestro Señor Jesús, en su discurso del aposento alto, habló de la venida inminente del Espíritu Santo utilizando siempre el pronombre personal. Esto lo leemos en Juan 14:16, 14:26, 16:7. ¿Se da cuenta? Cristo estaba preparando a sus discípulos para la venida del Espíritu, la cual ocurriría después de su ascenso al cielo. Ahora, lo que Pablo está enfatizando aquí en Romanos 8:9 es el hecho de que el Espíritu ahora habita en el cuerpo del creyente. Leemos allí Romanos 8:9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». La misma verdad es enfatizada en los versículos 11, 15 y 16. En cierta ocasión Pablo preguntó a unas personas que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, en Hechos 19, si habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído. Tenga en mente que estas personas a quienes Pablo les preguntó eso no eran cristianos. Se trataba de discípulos judíos que habían escuchado a Apolos, un muchacho que solo había escuchado del bautismo de Juan y estaba limitado en su conocimiento del camino. No hay duda en cuanto a esto. Lo leemos allí en los últimos versículos de Hechos 18, versículos 25 y 26. Estos hombres, a los cuales Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Estos hombres respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
mi amigo, el hecho de no tener el Espíritu Santo es sinónimo de no haber nacido de nuevo. La regeneración es obra del Espíritu Santo. Todas las personas que son regeneradas son justificadas, y Pablo les dice a todos los justificados, el Espíritu Santo nos fue dado. Lo leemos en Romanos 5:5. Ahora, responda usted mismo la pregunta, ¿recibió el Espíritu Santo? Bajo la autoridad de la palabra de Dios puedo decir que si usted nunca recibió el Espíritu Santo es porque nunca ha nacido de nuevo. Recibir el Espíritu Santo no es una segunda experiencia de gracia en la vida, la cual algunos dicen que viene después de la salvación. No. Si usted es salvo, entonces usted tiene el Espíritu Santo. Lo recibió al momento de creer en Cristo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces no es salvo. Ahora, vayamos al segundo paso. Su cuerpo pertenece a Dios, el cual mora dentro suyo a través del Espíritu Santo. Déjeme leerle 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Corinto había templos paganos, uno para cada falso dios que había por ahí. Por lo tanto, los corintios comprendían a la perfección la terminología empleada por Pablo. La concepción humana de Dios es que Dios mora en templos o santuarios. Entonces, aquí vemos un nuevo concepto en cuanto a la morada de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo lo predicaba en Hechos 17:24, sino que él mismo agrega, vosotros sois el templo del Dios viviente. Esto hace que la alabanza a Dios sea práctica y la pone tanto en la esfera espiritual como en la corporal. Esto hace que la alabanza sea algo del corazón. Dios mora en el creyente, en la persona del Espíritu Santo. Que esa verdad penetre su corazón y su mente, querido hermano. Ahora, en los versículos 5 al 11, Pablo nos enseña el principio o la norma de la vida espiritual. Él dice en versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vimos que la persona del Espíritu Santo mora en cada creyente, y su poder también, obviamente. La persona nunca está sin su poder, y a menos que el Espíritu obre en un individuo, el nuevo nacimiento solo es una teoría, una idea para ese individuo. Tal como la fe en la persona y obra de Cristo es esencial a la salvación, la fe en la persona y obra del Espíritu Santo es esencial para la santificación. El principio de la vida espiritual no existe de no haber respuesta por parte del Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que el creyente es victorioso sobre el pecado siempre y bajo todas las condiciones por el hecho de tener al Espíritu Santo morando en él, sino que digo que no puede haber vida espiritual en un individuo que no reconoce al Espíritu Santo en él y que no se entrega a la obra del Espíritu Santo. Y al decir vida espiritual me refiero a victoria sobre el pecado. Es verdad, puede haber un alejamiento de las condiciones de la vida sin que ésta sea destruida. Tal como un pez puede salir del agua o un ave puede sumergirse y aún así sobrevivir si vuelven a su hábitat. Pero si el pez se queda fuera del agua y el ave sumergida en el agua, ambos morirán. A aquellos que le den atención a la carne y estén ocupados con cosas de la carne, demuestran que son dominados por la carne y sujetos a la muerte eterna. Nunca han nacido de nuevo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Está usted viviendo para la carne o para el Espíritu? Si usted está caminando en el Espíritu Santo y pensando en las cosas del Espíritu,
entonces no está viviendo independiente del Espíritu Santo. Ahora, lea el versículo 5 de nuevo y pregúntese, ¿qué tengo en mente? ¿Cuáles son mis pensamientos y propósitos? ¿Cuáles son mis planes para el resto de mi vida en esta tierra? ¿Cuál es el centro de mis afectos? ¿Cuál es mi aspiración máxima? ¿Cuál es mi meta en la vida? ¿Sabe? Estas son preguntas claves para reflexionar a la luz de Romanos 8. Ahí en el versículo 5 leemos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así que son preguntas de diagnóstico y las respuestas revelarán su relación con el Espíritu Santo, allí, en su corazón. Ahora, fíjese una vez más en el versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El estado de mente carnal se revela con los deseos por las cosas de la carne y por la búsqueda de esas cosas que destruyen a uno. No me refiero meramente a la muerte física, sino también a la separación eterna de Dios. Esa es la muerte segunda de la cual habla Apocalipsis 20. Se trata del segundo tipo de muerte. Vivir solamente para gratificar a la carne va a resultar en la muerte, separado eternamente de Dios. Y la razón es dada en el siguiente versículo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Después de rehusarse al pedido de Dios y de rendirse a la carne, el antagonismo con Dios es más que evidente. La mente carnal se rehúsa a someterse a la ley de Dios y a ser controlada por la misma. La ley es la ley del Espíritu, tal como lo dice Romanos 8:2. Entonces, la oposición a la ley es también oposición al Espíritu Santo. Ahora, la mente carnal no tiene la habilidad, por propia naturaleza, de cambiar. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre inconverso. Puede que una persona diga ser cristiana, puede que sea miembro de una iglesia, pero su enemistad contra Dios muestra que sus pensamientos son dominados por Satanás. Entonces debe morir. No hay lugar en el cielo con Dios para personas así. Su fin es la destrucción. Por otro lado, tenemos a los que caminan en el Espíritu y que piensan en las cosas del Espíritu. Y ahí leemos en Romanos 8:5, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una persona que se ocupa en el Espíritu tiene su mente controlada por el Espíritu, guiada por el Espíritu y aplicada a cosas espirituales. El que se ocupa del Espíritu se deleita en poner en práctica la oración y el estudio bíblico. No vive más para sí, ya que es espiritual y conoce la mente del Señor, lo cual implica que tiene la mente de Cristo. Hubo un cambio completo en la vida del hombre espiritual. Si bien el principio del pecado aún está en él, este individuo se ha entregado a un poder superior, el Espíritu Santo mismo. El Espíritu Santo es el agente de la santificación. Al reconocer su presencia y al entregarle cada área de su vida a diario, vamos a tener deseos espirituales. El hombre espiritual es como el buen árbol que da buenos frutos. Ese fruto se llama el fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22 y 23. Los que andan en la carne forman el grupo mayor de personas que conocemos en esta vida. Los que andan en el Espíritu son muchos menos en número y sobresalen en virtud y espiritualidad. De hecho, los que andan en el Espíritu son una paradoja para el resto del mundo, ya que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dos cosas que los carnales no poseen. ¿Qué sabe un carnal en cuanto a la vida y a la paz? Pero observe bien al hombre espiritual. No solo posee vida, sino que tiene perfecta paz.
Al ser guiado por el Espíritu Santo, nada puede quitarle esa paz. El mundo que lo rodea está lleno de odio e inmoralidad, pero él anda en el Espíritu, calmo, equilibrado. El Espíritu Santo es el secreto para una vida espiritual saludable. Ahora existe otra cosa en cuanto al hombre espiritual que quiero mencionar. No solo tiene la conciencia tranquila, sino que su relación con otros es totalmente sana. Deberíamos procurar ser así. Yo no quiero ser un hombre carnal, quiero ser un hombre espiritual. Quiero reconocer al Espíritu Santo que mora en mí y diariamente quiero ceder mi cuerpo y mente al Espíritu Santo. Ahora, fíjese en la declaración del versículo 8. Pasa a hablar ahora del que está en la carne. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, lo que quiere decir es que el incrédulo no puede agradar a Dios a través de sus buenas obras. No tiene la capacidad de agradar a Dios. El incrédulo no puede producir fruto espiritual, el cual es producido por el Espíritu Santo, y es el único fruto que es agradable a Dios. En Génesis 4:5 encontramos que ni Caín ni su ofrenda agradaron a Dios. ¿Por qué? Caín intentó agradar a Dios, pero falló. No pudo hacerlo. Tenía una mentalidad carnal. En contraste a Abel, que tenía una mentalidad espiritual. Eso queda muy claro leyendo Hebreos 11:4. Si nos ponemos a pensar, no es posible que aquellos que son absorbidos por las cosas de la carne y se rebelan contra Dios puedan agradarle. Como al igual que Caín, una persona puede ser religiosa, puede cumplir con todos los requerimientos humanos, ser aceptado por una congregación y aún así no agradar a Dios. El hombre fue puesto en la tierra para agradar a Dios y darle la honra, tal como lo dice Apocalipsis 4:11. Pero el hombre, en su estado caído, no puede lograrlo. El primer paso para poder agradar a Dios es creerle. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos dice de algunas cosas que agradan a Dios. Por ejemplo, la vida sin pecado del Señor Jesucristo, Mateo 17:5. La muerte de Cristo en nuestro lugar, Isaías 53:10. La plenitud del Padre en la persona de Cristo, Colosenses 1:19. Cuarto lugar, Dios se agrada con que se predique a Cristo, 1 Corintios 1:21. Quinto lugar, Dios se agrada con la revelación del Espíritu, Juan 16:14. Hasta que una persona no acepte a Cristo por la fe y permita que el Espíritu Santo glorifique a Cristo en su vida, no puede agradar a Dios. Leemos en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc vivió victoriosamente para Dios porque él caminó con Dios, y esto agradó a Dios. Pablo dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Observe algo, los términos Espíritu de Cristo y Espíritu de Dios en este versículo son sinónimos. Se trata de lo mismo, el mismo Espíritu. El Espíritu de Cristo en el corazón es la presencia de Cristo en la persona del Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesús no está en el corazón literal y físicamente, Recibir a Cristo implica recibir al Espíritu de Cristo. Creo que esto es lo que el Señor quiso decir en Juan 14, 16 al 20. El poder para llevar una vida santa no es de nosotros mismos, no es de uno mismo. El poder para vivir una vida santa reside en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de vida
porque Él es el que da vida. Se llama el Espíritu de vida porque el Espíritu es vida. Es tanto el dador de la vida al cristiano como el que la mantiene. No tener el Espíritu significa no pertenecer a Cristo. ¿Se da cuenta? Romanos 8:10. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, si usted tiene el Espíritu Santo, entonces pertenece a Cristo. La presencia de Cristo en el creyente no cambia la condición de su cuerpo. El cuerpo de todo ser humano tiene incluidas las semillas de la muerte o de la mortandad. Es literalmente un cuerpo mortal, un cuerpo camino a la muerte, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, el espíritu humano está vivo, dado a la justicia impartida por el nuevo nacimiento. Antes de nacer de nuevo, estábamos espiritualmente muertos. Ahora, como creyentes, fuimos vivificados en Cristo. Y como estamos espiritualmente vivos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos la seguridad de que nuestros cuerpos mortales serán avivados a la inmortalidad. Cuando sea el rapto, ya sea que estemos en vida o en la tumba, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y seremos como nuestro Señor. La resurrección de Cristo, mencionada muchas veces en Romanos, es la garantía del futuro inmortal del creyente. Mis amigos, lo mejor está aún por venir para el creyente. La vida eterna que está en nuestras almas a causa de la presencia del Espíritu Santo va a despertar un día, va a despertar a nuestros cuerpos mortales. Dios nunca dejará en la tumba el cuerpo de los redimidos por la sangre de su Hijo, en los cuales su Santo Espíritu mora. ¡Qué reflexión hermosísima!, ¿verdad? Muy bien, de esa manera hemos llegado al final del presente programa. Continúe meditando en estos hermosos versículos de Romanos 8 y si Dios quiere nos encontraremos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, y es nuestro deseo que experimente el poder del Espíritu Santo y su control en su vida. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el Dr. Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.vdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de VDN.